estímulo, un latido cardíaco habitualmente. Para que eso se produzca, tiene que tener tres criterios principales. Que haya que tenga una sola dirección, el estímulo eléctrico, ya va a tener una cabeza y una cola, que tenga un tejido eléctrico que sea excitable, puede ser parcialmente excitable o completamente excitable. Y una condición más es que tenga un tejido que conduzca en forma lenta en este circuito. La mejor forma que tengo de explicarles una reentrada es esto. Todos hemos visto a un perrito agarrarse la cola. Esta es una reentrada. ¿De acuerdo? Aquí está la cabeza y ahí está la cola. Y el perrito va dando vueltas mientras no se agarre la cola. Habitualmente no se agarra, ¿no es cierto? Esta es la mejor forma para que entiendan que es una reentrada. Esta reentrada es el mecanismo de arritmia más frecuente de todas las arritmias. Tenemos varios tipos de reentrada, seguramente esto es prácticamente todas las clases que han llevado ahora. Reentrada de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene dos mecanismos principales. Uno, que son taquicardias iniciadas a nivel de las venas pulmonares, y otros, cuando los pacientes tienen miocardiopatía, las aurículas están enfermas, dilatadas, donde se producen múltiples ciclos o circuitos de esta reentrada. Cada una de estas va a generar una actividad eléctrica que va a producir el caos auricular. Otra reentrada típica es la reentrada del flutter. El flutter tiene una macro-reentrada que está principalmente en la aurícula derecha. Este circuito del flutter circula por el septum, el techo, la pared lateral y el istmo que se forma entre el orificio de la vena cava inferior y el orificio de la válvula tricúspide. Bueno, acá circula el circuito del flutter. Otro circuito de reentrada que tenemos son las taquicardias paroxísticas. Sabemos que hay dos tipos de taquicardias, las que se generan a nivel del nodo auriculoventricular y otras por vías accesorias. Las taquicardias a nivel del nodo auriculoventricular se generan, como dice, a nivel del nodo. El nodo no es una calle de una sola vía que conduce la electricidad solo de las aurículas a los ventrículos. Es una vía doble, es una avenida. Entonces, bajo ciertas condiciones que no las vamos a hablar ahora, se produce este circuito de reentrada a nivel del nodo auriculoventricular. Cada vuelta que da genera un QRS, un estímulo ventricular. La otra taquicardia paroxística por vía accesoria. La vía accesoria es una conexión pirata que existe entre las aurículas y los ventrículos, que es lo que genera la estimulación del ventrículo. Bueno, en este tipo de taquicardias se produce también como una macro-reentrada, que está formada por la vía accesoria, desde donde sube el estímulo eléctrico, llega a la aurícula y por la aurícula baja por la vía de conducción normal, y esto va dando vueltas y produce la taquicardia. Una taquicardia menos conocida, es mucho más difícil de encontrarlo, son las entradas rama-rama, que se producen en pacientes que tienen bloqueos y miocardiopatías. Ya hablamos de los trastornos de la conducción, vamos a hablar cuáles son los trastornos en la formación. Los trastornos en la formación son el automatismo, ya dijimos, y la actividad desencadenada. Tenemos dos tipos de automatismo normal alterado y automatismo anormal. Cuando hablamos de automatismo anormal, es aquel aumento de la actividad eléctrica de las células automáticas propias del organismo, del corazón. ¿Cuáles son estas? El nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el His y el Purkinje. Y hablamos de automatismo anormal, es la actividad eléctrica de cualquier otra célula cardíaca que no tenga que ver con las células automáticas. Principalmente estas están a nivel de las aurículas y de los ventrículos. Como vemos, el automatismo exagerado es aumento de la frecuencia de descarga de la estimulación. Se produce principalmente taquicardias sinusales, auriculares o las taquicardias ventriculares. Los otros trastornos del automatismo son los postpotenciales precoces y los postpotenciales tardíos. Hablamos postpotenciales precoces cuando se producen oscilaciones, cambios a nivel del potencial de membrana basal antes de que haya concluido un estímulo completo. Y postpotenciales tardíos que se producen estas oscilaciones del potencial de membrana luego de que ha concluido todo el ciclo eléctrico. Estas habitualmente se asocian a taquicardias y fibrilación ventricular.
Estas son las arritmias que tenemos. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos? Tenemos las opciones farmacológicas, que son los antiarrítmicos. ¿Qué es un antiarrítmico? Es un grupo heterogéneo de sustancias que suprimen o previenen las alteraciones del ritmo cardíaco a concentraciones en las que no ejercen efectos adversos sobre el ritmo o del latido sinusal normal. Estos antiarrítmicos actúan a 3 niveles principales. Y sabemos que es el automatismo a nivel de tejido normal o anormal que puede producir una actividad eléctrica fuera de lo normal. Puede actuar a nivel de los periodos refractarios sobre estos, del periodo refractario relativo o del periodo refractario absoluto, que es el periodo de cual es excitable la célula cardíaca. O puede actuar sobre la velocidad de conducción, la velocidad a la cual está conduciendo este estímulo eléctrico. Esto también han debido llevar. ¿Cuáles son los antiarrítmicos que tenemos en la actualidad? Hay 4 clases de antiarrítmicos, los tipo 1, clase 2, 3 y 4. Las clase 1 se dividen en 1A, 1B, 1C. Ya la clase 1A son la procainamida, disopiramida, la quinidina. La clase B, lidocaína, fenitoína, mexiletina. Clase 1C, flecainida, propafenona, encainida. La clase 2 son los bloqueantes beta, propanolol, esmolol, todos los beta bloqueantes. La clase 3 son la miodarona, sotalol, beretiro y butilide. Clase 4, verapamilo, diltiazem. No entran en este caso los bloqueantes de calcio y los hidropiridínicos. Bueno, esto es lo que se ha manejado desde hace mucho tiempo. Esta es la clasificación de Vaughan-Williams, que tiene desde 1971. No es la clasificación más fisiológica que se tiene, pero es la que, a pesar de que se han generado nuevas clasificaciones de Harrison en el 81, de Gambito de Siciliano en 1991, esta sigue siendo la clasificación que se sigue utilizando con más frecuencia. ¿Cuál es el problema con los antiarrítmicos? La mayor parte de los antiarrítmicos, sobre todo en pacientes que tienen patología coronaria o si tienen unas cardiopatías, es que van a prolongar el intervalo QT. Me dirán, ¿cuál es el problema con la prolongación del QT? Este es el problema. Pacientes que tienen QT tienen alta probabilidad de hacer la torsión de la punta. ¿Qué es la torsión de la punta? Es una taquicardia ventricular polimórfica, ya que frecuentemente es autolimitado, pero puede progresar a una fibrilación ventricular y una muerte súbita. Entonces, ¿cómo dar a un paciente que tiene arritmias un antiarrítmico que le va a producir la muerte? Este ha sido el gran problema que ha surgido con el uso de los fármacos. Este esquema nos va a mostrar básicamente qué es lo que hacemos con las arritmias. ¿Qué es lo que hacemos con las bradiarritmias? Independientemente cuál sea la etiología, no hay otro tratamiento actualmente. El tratamiento son los marcapasos. ¿Qué hacemos con las taquiarritmias? Las vamos a diferenciar si son ventriculares o supraventriculares. ¿Qué hacemos con las taquiarritmias ventriculares? El primer alcance terapéutico es el tratamiento farmacológico. Si los fármacos no funcionan o son pacientes que tienen arritmias malignas, con alta probabilidad de muerte súbita, se usan lo que ya el doctor nos había explicado acerca de los desfibriladores. Y como una alternativa a los pacientes que reciben tratamiento farmacológico, a los pacientes que reciben tratamiento con desfibriladores, también se le puede añadir un tercer tratamiento, que es el tratamiento que son los estudios electrofisiológicos y ablación de las arritmias. ¿Qué pasa con las taquicardias supraventriculares? El tratamiento es principalmente farmacológico y actualmente está en boga el tratamiento de ablación de las arritmias. Ha habido muy poca, en la última década ha habido muy poca investigación, podríamos hablar, acerca de los antiarrítmicos, debido básicamente a varios problemas. Uno, que como ya vimos, que hay alta incidencia de que estos generen torsión de la punta, y fibrilación y muerte súbita. Y los últimos años, además, principalmente en algunas poblaciones bien definidas, en los pacientes que tienen alto riesgo de muerte súbita, la alta efectividad, como nos ha mostrado el doctor, en tanto en prevención primaria y en secundaria, de los cardiodesfibriladores implantables. Y por último, ha llegado, para que haya menos estudios a nivel de los antiarrítmicos, la ablación por radiofrecuencia, que es una terapia actual, vigente y muy efectiva en el tratamiento de muchas arritmias.
La aparición de los nuevos antiarrítmicos se ha generado básicamente en base a tres enunciados. Uno, a partir de antiguos fármacos antiarrítmicos que se los está reciclando, la aparición de nuevas drogas en base a los fármacos ya existentes, o la reformulación como antiarrítmicos de drogas existentes, pero los que inicialmente no se les había ofrecido ese fin. Vamos a hablar de algunos fármacos que no son tan nuevos, pero por lo menos no los tenemos acá y son más de utilización en los países del primer mundo. El ibutilide, que es un antiarrítmico de la clase 3, como mecanismo tiene prolonga potencial de acción. Las principales indicaciones son la fibrilación auricular y el flutter. El efecto adverso, al igual que las otras drogas, prolonga el QT y tiene riesgo de torsión de la punta. El tedizamil es una droga estudiada inicialmente como un antianginoso. Es un antiarrítmico también de la clase 3. Sus indicaciones principalmente la fibrilación y el flutter auricular. Efecto adverso, prolonga el QT, torsión de la punta. El dofetilide es también un antiarrítmico tipo clase 3 puro. Mecanismo prolonga el potencial de acción y está indicado en las guías como uso principalmente para la fibrilación auricular. Pero se ha visto en algunos estudios pequeños, principalmente en pacientes que tienen desfibriladores, que puede ser efectivo en pacientes que tienen taquicardia ventricular. El efecto adverso prolonga el QT, torsión de la punta. El asimilide también es un antiarrítmico clase 3, prolonga el potencial de acción. Las indicaciones, básicamente fibrilación auricular reciente, flutter, taquicardias paroxísticas supraventriculares. En estudios pequeños también se ha visto que puede ser útil en la taquicardia ventricular. Nuevamente, efectos adversos, prolonga el QT, torsión de la punta. Dronedarona es un antiarrítmico de clase 3 que es un derivado desiodado de la miodarona. La miodarona probablemente sea el fármaco más potente, pero también el más tóxico que tenemos en la actualidad. Es el que se usa a manos libres, tanto en nuestro medio como también menos afuera, yo diría. El problema con la miodarona es que produce muchos efectos tóxicos y que se ha acusado a que es que tiene un alto porcentaje de yodo en su molécula. Bueno, estos derivados han sido desiodados y que eventualmente tendrían menos efectos secundarios. Esta tiene además acción beta y no tiene actividad inótropa negativa. Indicaciones actuales es principalmente la fibrilación auricular, pero se ha visto también que es efectivo en pacientes que tienen taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. Esta dronedarona no produciría torsión de la punta, sería más seguro en su utilización. Sin embargo, se ha visto en algunos reportes que producen más probabilidad de mortalidad, sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. La celibarona es otro antiarrítmico clase 3, también es derivado desiodado de la miodarona, tiene un mecanismo de acción multifactorial, también está indicado básicamente en la fibrilación auricular. También hay reportes de su efectividad en la fibrilación de taquicardia ventricular. Tampoco produce torsión de la punta. Eso serían básicamente los nuevos antiarrítmicos. Ahora se ha visto de algunos fármacos, en algunos estudios, sobre todo metaanálisis, que la incidencia de arritmias en los pacientes que usan estos medicamentos también ha disminuido, y que sería eventualmente por efectos pleiotrópicos de estos fármacos. De los más importantes son la torvastatina, los inhibidores de la enzima convertidora y un nuevo fármaco para el uso de la fibrilación auricular. Eso sería en cuanto a los fármacos. Vamos a hablar algo de los marcapasos. ¿Qué es un marcapaso? El marcapaso es un equipo electrónico que sirve para la estimulación del corazón, que habitualmente es colocado a nivel subcutáneo, subclavio, y por medio de una punción o de una denudación venosa, por vía endovenosa se llega a estimular la aurícula y el ventrículo, o uno de los dos en forma única. El primer implante de los marcapasos fue en 1958 en el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, por este cirujano Eksenin, y por el inventor prácticamente de los marcapasos, que fue Rum Elmqvist. El primer paciente en la historia al que se le instaló fue este señor, se llamaba Ann Larsson. La edad que tenía a la vez que se le colocó el marcapaso era 46 años. Este fue el primer marcapaso que se había usado en esa ocasión. Este primer marcapaso duró solo 3 horas, dejó de funcionar, el paciente tenía un bloqueo AV completo, le volvieron a colocar, el otro duró como 3 semanas. Bueno, y así finalmente, con la evolución en la tecnología de los marcapasos, este paciente finalmente a lo largo de su vida tuvo como 26 implantes de marcapaso y murió a los 86 años, para que vean lo efectivo a pesar de haber sido el primer paciente. Esta ha sido la evolución
en la tecnología de los marcapasos. Este fue el primer marcapaso que acabamos de ver en 1958, que era prácticamente casi del tamaño de la palma de una mano. Y miren cómo ha ido evolucionando la tecnología. De 81 al 95, los tamaños cada vez más pequeños, 73, 55, 14 gramos, y hemos llegado actualmente a la ¿cómo se dice? Eso. De estos dispositivos. Para que vean la realidad de los marcapasos. En 15 años aproximadamente en Estados Unidos se implantaron 3 millones de marcapasos. Es básicamente el tercio de la población de Bolivia. Al año se implantan aproximadamente 600.000 marcapasos. Este es un gran número. Pero no sería tanto cuántos pacientes se van a beneficiar de estos marcapasos, sino que a medida que uno implanta más también tiene más complicaciones. Y las complicaciones se han dispersado un poco entre el 30 y 12%, dependiendo de la magnitud de las complicaciones. Pongámosle un número, 5%. Si contamos de 600.000 pacientes, prácticamente 30.000 pacientes tendrían complicaciones. ¿Y de qué complicaciones estamos hablando? Primeramente, infección del marcapasos. No es un procedimiento inocuo que es sin complicaciones. Es una exteriorización del electrodo, un gran hematoma con infección por debajo. Acá hay un severo hematoma con una úlcera de cúbito en la zona del marcapaso. Hay una exteriorización completa del marcapaso. Bueno, esto parece una cosa sencilla de limpiarlo, darle antibióticos y guardarlo, pero lastimosamente con el marcapaso no pasa eso. Habitualmente estas infecciones del bolsillo, a través del marcapaso, de los electrodos del marcapaso, llegan hasta el corazón y producen endocarditis. Endocarditis es una patología terrible que puede llevar a la muerte del paciente si no se lo trata adecuadamente. Lastimosamente los marcapasos o los electrodos, cuando son implantados, están cubiertos de un tejido como una fibrina que evita que los antibióticos lleguen hasta acá. No hay manera de tratar una endocarditis de marcapaso que no sea de electrodo de marcapaso, que no sea retirando el marcapaso. Ese es el gran problema. Un electrodo implantado a las 2 semanas ya está prácticamente con una fibrina o fibrosado a nivel del endocardio y también a nivel de los puntos de presión a lo largo del trayecto venoso que sigue. Entonces, la única manera de tratar esto es explantando estos electrodos. Y miren acá, unas tremendas vegetaciones. Acá está la punta del electrodo, acá hay otra vegetaciones. Así terminan los marcapasos, los electrodos. Pero ¿cuál es el problema con este retiro? No es un retiro fácil, no es cuestión de llegar y estirar el electrodo, porque como les dije, está fibrosado tanto en la punta como a nivel del trayecto venoso. Si nosotros hacemos una tracción, se puede romper el trayecto venoso, se puede romper la vena, se puede perforar el corazón. Entonces no es un procedimiento sencillo. Para eso se han inventado, lastimosamente no tenemos acá en nuestro país la extracción de electrodos, son medios invasivos. Se puede hacer una extracción con procedimientos mecánicos, hay algunas turbinas que van rotando, envuelven al electrodo y van cortando todo el tejido que está adherido. Hay procedimientos mecánicos que pueden pinzar el electrodo y hacerle una tracción para desinsertarlo del corazón. Se ha inventado también la tecnología láser para liberar de todas estas adherencias que se producen a nivel de los vasos venosos. Pero esto no es un procedimiento que lo puede hacer en una consulta. Como verán, se necesita un pabellón de cirugía con un stand-by quirúrgico esperando que no haya ninguna complicación y se dé para entrar rápidamente a solucionar el problema. Y así es como quedan los electrodos cuando se los saca finalmente. Es debido a estos problemas de las infecciones de los marcapasos, del bolsillo del marcapaso y de la endocarditis de los electrodos que se han comenzado a generar nueva tecnología en marcapasos. Y acá tenemos, esto es lo último que hay en marcapasos, son los marcapasos miniaturizados y inalámbricos. Si se pueden fijar, no tiene un cable conector externo. Acá está todo, acá está la memoria, la batería y el estimulador. Este es de esta empresa. ¿Okay? Miren lo pequeño que es, prácticamente un poquito más grande que una cápsula. ¿Y cómo se lo inserta? Este es el médico europeo, el primero que ha implantado esto. Este es el tamaño relativo de un marcapaso normal, fíjense, es casi un quinto de un marcapaso. Este es el sistema de anclaje, se hace por catéteres que es a nivel femoral,
Lastimosamente estos catéteres son todavía de un diámetro muy grueso, que por vía retrógrada femoral se llega hasta la cavidad derecho y bajo ciertas técnicas se produce la liberación del marcapaso a nivel endocárdico. Esto no hay nada más, no hay cables, no hay bolsillo y esto queda funcionando en forma automática. De otra empresa, la misma idea. Parece que fueron a tomar un café juntos. Marcapaso miniaturizado. La diferencia de este es la forma de anclaje. Este es como un tirabuzón, una cola de chancho, el otro eran como unos pequeños ganchos. Acá está todo, acá a nivel de la punta está el estimulador. El procedimiento es exactamente el mismo. Vía femoral retrógrada se va a insertar el electrodo. ¿Cuáles son las fortalezas de esto? Lo que acabamos de hablar. Ausencia de este bolsillo subcutáneo, susceptible de infecciones. Ausencia de electrodo, susceptible de endocarditis. Esto haría que disminuya el riesgo de infección y también, en caso de requerirlo, disminuye el riesgo quirúrgico para su extracción. Las debilidades, que todavía no tenemos un seguimiento muy prolongado, y el mayor problema es que este genera solo un marcapaseo unicameral. Hay que tener en consideración que más del 90% de los pacientes requieren un marcapaso bicameral, es decir, secuencial entre la aurícula y el ventrículo. Y la única mayor indicación de marcapaso unicameral sigue siendo la fibrilación auricular. Entonces las restricciones todavía son muy restringidas. Existe otro tipo de marcapasos inalámbricos, el WICS, Wireless Cardiac Stimulation System. Es un sistema de marcapasos que usa ondas acústicas, que convierte la energía acústica en ondas eléctricas, ya sin generar mayor daño ni calor local. Estos son los electrodos de este sistema. Este es prácticamente del tamaño de una moneda de 10 centavos que tenemos. Miren lo pequeño que es. Esto se implanta de la misma manera que vimos implantar los otros electrodos. ¿Y cómo funciona? Funciona con una batería externa. Funciona con un estimulador y este estimulador está alimentado por una batería. Esta batería se lo coloca a nivel axilar, subcutáneo, y el estimulador a nivel anterior, precordial, intercostal. Y esto funciona de una manera estupenda, estimulando y produciendo una actividad ventricular. Normalmente el mayor problema va a ser que es monocameral, no es capaz de estimular en forma bicameral. Eso en cuanto a los marcapasos. Ya nos adelantó algo el doctor acerca de los desfibriladores. ¿Qué es un desfibrilador? Básicamente es un marcapaso que tiene las mismas funciones de marcapaso, que puede también colocarse para estimulación auricular y ventricular, pero que tiene la particularidad que es capaz de censar arritmias malignas, no es para cualquier arritmia, y capaz de descargar una carga eléctrica para desfibrilar estas arritmias. Estos son los marcapasos actuales, que tienen los mismos problemas, o sea, desfibriladores actuales que tienen exactamente los mismos problemas que los marcapasos, y tienen mayor relevancia también en la infección de los bolsillos o en las endocarditis. El problema es que estos desfibriladores habitualmente se colocan a pacientes que están más enfermos, tienen patologías concomitantes cardiológicas mucho más avanzadas, entonces es más complicado tratar a estos pacientes. Esta ha sido la evolución de los desfibriladores. Los primeros fueron epicárdicos, abdominales, los que ya comentó el doctor, los que acabamos de ver, transvenosos, endocárdicos, y los actuales, los epicárdicos, subcutáneos. El nombre de los dos nuevos desfibriladores se llama Emblem, que ya está aceptado por la FDA y la Comunidad Europea. Este es el nombre del desfibrilador, que como mostró el doctor se coloca de esta manera. Ahí se hace un bolsillo axilar, subcutáneo, y se sigue con un electrodo que se coloca también subcutáneo para esternal izquierdo. Esto funciona como un electrocardiógrafo que sensa cuando el paciente tiene arritmias y es capaz de dejar una descarga y desfibrilar el paciente. ¿Cuál es la ventaja? Nuevamente, elimina el potencial de daño vascular, reduce el potencial de infección sistémica, preserva los accesos venosos, evita las potenciales complicaciones asociadas a los electrodos endovasculares. Y por último, para terminar acerca del tratamiento de las arritmias, vamos a hablar del estudio electrofisiológico. ¿Qué es el estudio electrofisiológico? Es un estudio invasivo para el tratamiento de las arritmias, que habitualmente se hace en
puede ser en quirófano, en laboratorios de hemodinamia, también sirven para este efecto. Se llega por un acceso femoral por medio de estos catéteres que se llaman electrodos de electrofisiología, que tiene la particularidad que tienen unas partes metálicas en la punta que son las que van a funcionar como un sensor de la actividad eléctrica. Se hace por medio de una guía radioscópica donde se puede colocar en los diferentes sitios que nosotros vamos a elegir. En este caso tenemos acá un electrodo que está en el ápex del ventrículo derecho, otro electrodo que está en el haz de His, otro electrodo que está en la aurícula derecha alta, y por vía yugular en este paciente, que habitualmente no se hace un solo acceso femoral, está colocado este electrodo en el seno coronario. Ven estas puntitas negras en cada electrodo, pues son electrodos que nosotros vamos a registrar la actividad eléctrica desde dentro del corazón. Específicamente, este va a registrar la actividad de las aurículas, este del ventrículo, este del seno coronario, este del His. Por medio de protocolos especiales, nosotros, haciendo un estudio electrofisiológico, vamos a hacer dos cosas. Uno, vamos a inducir la arritmia en pacientes que no tienen arritmia, que sospechamos de arritmia, y vamos a identificar cuál es el mecanismo fisiopatológico que está generando esa arritmia. ¿Y para qué nos va a servir este estudio electrofisiológico? Porque al mismo tiempo hay unos electrodos que se llama ablacionador, que es capaz de generar una energía eléctrica y que va a quemar el sustrato anatómico que produce las arritmias. Entonces, vamos a hablar que las arritmias son una de las pocas enfermedades crónicas que puede ser curada. Curada quiere decir que nunca más va a tener esta arritmia. Pensemos, la diabetes no tiene cura, la hipertensión no tiene cura, el asma no tiene cura. Esta es una tecnología maravillosa. ¿Qué arritmias son susceptibles de ser tratadas por medio de este tratamiento? La fibrilación auricular. Acá tenemos una FA focal a nivel de las venas pulmonares que se la quema y desaparece la arritmia, paciente entre el ritmo sinusal y nunca más hace. El flutter auricular. Acá tenemos una actividad auricular a alta frecuencia cardíaca. En taquicardia se quema el sustrato anatómico que genera el flutter y el paciente entra al ritmo sinusal y no vuelve a hacer flutter. Las taquicardias paroxísticas, sea cual sea su origen, sea por reentrada nodal, vía accesoria, el Wolf, en taquicardia se hace la ablación y desaparece. Y también muchas extrasístoles ventriculares cuando son frecuentes y también algunas taquicardias ventriculares. Estas se pueden hacer bajo apoyo de imágenes electroanatómicas, pero que nos pueden identificar exactamente dónde está el sustrato anatómico de las taquicardias y finalmente eliminar este tipo de arritmias.